Buenas tardes con todos. Estoy muy agradecido de poder contribuir en este ciclo de conferencias organizados por el Grupo de Investigación de Ecosistemas Acuáticos de la Universidad Central y la Red Ecuatoriana de Limnología. En esta oportunidad yo voy a hablar un poco sobre los peces amazónicos y tratarlos como, de alguna forma, como intermediarios en el flujo de energía de los ecosistemas acuáticos y en el sustento de las personas. Entonces, para comenzar esta presentación, me gustaría hacer un poco la siguiente reflexión. En estos tiempos tan difíciles que atravesamos en el planeta entero, relacionado a la pandemia del coronavirus, se ha puesto en completa evidencia la extrema importancia de la seguridad alimentaria en la vida de los seres humanos. Eh, Dada la enorme diversidad y en muchos casos abundancia de peces en la cuenca amazónica, es evidente el valor de los peces para garantizar la seguridad alimentaria. Eh, Según un reporte de la FAO en el año 2000, los habitantes de la cuenca amazónica presentan las tasas más altas de consumo de peces en el mundo. Este consumo puede llegar hasta 800 gramos de peces por persona por día en algunas regiones. Esto básicamente quiere decir que es el alimento que viene del río directo al plato de los habitantes locales. Además de la profunda relación de la gente de la Amazonía con los peces como fuente de sustento, existe una estrecha relación con los ríos en general. En general, las personas se han adaptado completamente a la vida en las orillas de los ríos, los cuales representan pues el eje principal en torno del cual están fundamentadas sus vidas, ¿no es cierto? Eh, y esto porque los ríos básicamente son su medio de transporte, pues no existen redes viales en el corazón de la Amazonía. Además, los ríos son su fuente de alimentación, como ya mencionamos, y es en los propios ríos o en sus orillas donde construyen sus viviendas, ¿sí? En la Amazonía baja principalmente, la variación del nivel del agua es extremadamente, digamos, pronunciada y periódica, ¿sí? Es así que durante una parte del año el nivel del agua de los ríos es tan bajo que la agricultura es llevada a cabo en las orillas de estos, como se puede ver en estas imágenes. Y esta se va beneficiando por la cantidad de nutrientes traídos de la cordillera de los Andes, prácticamente a la puerta de la casa del habitante amazónico, ¿no? Entonces, a esta época del año, ¿sí? A la época en la que las aguas están más bajas en el río, se la denomina comúnmente como la época seca. Aunque el nombre no tiene en realidad que ver con la precipitación, sino solamente, como les digo, con el nivel bajo de los ríos principales, ¿sí? Pues bien, por el contrario, durante la época en que el nivel de agua de los ríos amazónicos aumenta, extensas áreas de bosque se inundan, ¿sí? Y es una época en que existe abundancia de recursos, principalmente para los organismos acuáticos que ingresan a estas planicies inundadas para alimentarse, ¿no? Entonces, por fines prácticos en esta presentación vamos a llamar a esta temporada la época de inundación, ¿sí? Entonces, todo esto está un poco englobado dentro de lo que el doctor Jung ha llamado el pulso de inundación, ¿sí? Que es toda esta dinámica permanente, constante que existe en los ríos amazónicos y bueno, en muchos otros ríos también, pero que básicamente representa un cambio, ¿no es cierto?, estacional de una época en la que básicamente los bosques están secos para una época en la que los bosques se inundan y existe este intercambio biológico, digamos, ¿no? Y no solo biológico, sino también de materia, de energía, etcétera, ¿no? Ahora, en
en este contexto, ¿no? De dinámica hidrológica, ¿sí? En el 2018, nosotros conseguimos un financiamiento como exploradores de National Geographic, que nos llevó al corazón de la Amazonía brasileña, en el río Juruá. Este es conocido como el río más sinuoso de la cuenca amazónica y tiene sus orígenes en los Andes del territorio peruano, ¿sí? Entonces, nuestra misión en estas expediciones fue básicamente estudiar la ecología de los peces en los lagos de estas planicies de inundación, ¿sí? Ahora, estos lagos básicamente eh, son muy productivos durante épocas específicas del año, ¿sí? Eh, lo que se ve aquí en esta imagen, esta parte, este verdor del agua, son algas fitoplanctónicas, son algas que están suspendidas en el agua, ¿sí? Y aunque parecen abundantes aquí en esta imagen, esto no es común a todas las épocas del año, ¿sí? Existen temporadas específicas en las que existen este bloom de algas fitoplanctónicas en los lagos, ¿sí? Y los lagos se convierten en ecosistemas súper productivos, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿sí? La biomasa contenida en este stand de fitoplancton es mínima, es decir, hay poquísimo fitoplancton si es que se compara con la biomasa producida por los productores primarios de los bosques inundados, por ejemplo, ¿no? Es decir, si ustedes comparan eh, esta cantidad de algas con la cantidad de hojas y de frutos que botan los árboles en los bosques, entonces el fitoplancton se ve que es minoritario, digamos, ¿no? Ahora, eh, pues en este tipo de ecosistemas, ¿no es cierto? Podemos básicamente encontrar principalmente 3 o 4 grupos grandes de organismos autótrofos, es decir, los que generan su propia energía, ¿no es cierto? Y estos estarían como responsables de sustentar desde la base a toda la cadena alimenticia, ¿sí? Y estos son principalmente, como ya hablé, primeramente el fitoplancton, ¿no es cierto? Eh, que son algas planctónicas, o sea, que están suspendidas en el agua, que son muy nutritivas, pero poco abundantes, ¿sí? Por otro lado, en los sedimentos y superficies de plantas sumergidas, crecen estas algas bentónicas, ¿no? Que forman parte de lo que se conoce como el perifito, ¿sí? Estos organismos son también poco abundantes, pero son extremadamente nutritivos también, ¿sí? Además de eso, los productos que provienen del bosque, como hojas y frutos, son elementos mucho más abundantes, pero menos digeribles, ¿sí? Estas son las 3 fuentes principales, aunque existe una cuarta también, que sería básicamente las plantas gramíneas, las macrófitas gramíneas, que crecen en las orillas de los lagos, ¿sí? Que son tal vez los elementos menos digeribles y menos nutritivos de todos estos, ¿no? Entonces, eh, muchos estudios han mostrado que en realidad las plantas, las gramíneas, las plantas C4 no contribuyen mayoritariamente para el sustento de las cadenas tróficas. En fin, dado que los peces ocupan diferentes microhábitats dentro de estos lagos, ¿no? Y dado sus hábitos de alimentación diferenciados, es posible entonces que existan diferencias en la proporción eh, en que estas 4 fuentes primarias de energía sustentan a estos peces, ¿no es cierto? Además, debido a la variación estacional en la disponibilidad de hábitats en estos ecosistemas, en función del pulso de inundación, es posible que también existan diferencias en estas proporciones con respecto a cada fuente de forma estacional, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo se estudia esto? ¿Cómo digamos, se estima, ¿sí? Las proporciones en que cada una de estas fuentes basales
pasan a formar parte de los tejidos de los consumidores. Bueno, es aquí que viene la parte de los isótopos estables, ¿no es cierto? Y en este caso nos vamos a referir principalmente a los isótopos estables de carbono y nitrógeno, ¿sí? Yo no quiero en realidad entrar mucho en detalle en el método, ¿sí? En el principio. Simplemente me voy a limitar a decir que los isótopos estables están basados en el principio de que somos lo que comemos, ¿sí? Y básicamente son huellas digitales químicas, ¿sí? Que provienen, que provienen de los productores primarios y a través de la cadena trófica pasan a formar parte de los tejidos o pasan a formar parte esencial y estructural de los tejidos de los consumidores. De tal forma que si uno analiza estas fuentes basales, digamos, la huella isotópica de estas fuentes basales como las plantas, ¿no es cierto? Y analizamos también los tejidos de los consumidores, entonces nosotros podemos tener una idea o tenemos un mecanismo para trazar desde dónde viene la energía que está sustentando básicamente a los consumidores, ¿sí? Pues bien, eh, entonces ya que hablamos sobre un poco el método, ¿no es cierto? Y la importancia de este estudio, yo quiero centrarme un poquito en los resultados, ¿sí? Que encontramos. Pues bien, observando los resultados obtenidos a partir de nuestros análisis, podemos encontrar, encontramos patrones bastante interesantes y que estarían en acuerdo con lo que se conoce sobre la biología de las especies de peces estudiadas, ¿sí? Primeramente, un poco para entender este gráfico, el gráfico de la izquierda representa los resultados obtenidos durante la época seca y el de la derecha durante la época de inundación. El eje Y, como vemos aquí, representa la proporción en que cada una de las fuentes basales contribuye al sustento de los peces, ¿sí? Y cada una de las cajas en estos box plot representan una fuente basal, ¿sí? Entonces, en rojo tenemos las algas bénticas, en verde tenemos las plantas C3, que básicamente serían los productos del bosque, las plantas C4, representadas por el color azul, que serían las gramíneas, y el fitoplancton representado por este color medio violeta, ¿no? Morado. Ahora, un poco para entender cómo funciona esto, es importante hacer una aclaración aquí. Cuando decimos que una fuente basal contribuye al sustento de cada especie, no queremos decir necesariamente que es específicamente esa fuente de la que se alimenta un pez. Si es un pez depredador, por ejemplo, él no va a consumir directamente plantas o algas, pero es muy probable que consuma otros peces o invertebrados que sí lo hagan, ¿no? Entonces, de esta forma, la huella isotópica de la fuente basal se impregna en los tejidos del depredador, ¿sí? Pues esto tiene que estar claro. Pues bien, en este caso, los gráficos mostrados aquí corresponden a especies de peces herbívoros detritívoros. Es decir, que sí es posible, de alguna forma, que ellos consuman directamente las fuentes basales, en este caso, ¿sí? Pero no en los otros niveles. Pues bien, observamos, ¿no es cierto?, con estos resultados de manera general, que el fitoplancton, ¿no es cierto?, es la fuente basal que más contribuye para la mayoría de especies de herbívoros detritívoros. Como mencioné, el fitoplancton puede no ser muy abundante, pero es muy digerible y es súper nutritivo. Es una fuente súper nutritiva de energía, lo que la hace súper apetecida y aparentemente todo el mundo corre atrás de esta fuente de energía, ¿sí? Y esto puede estar explicando este patrón. Eh, por otro lado, vemos aquí también la contribución de
básicamente las plantas del bosque, ¿no es cierto? Que contribuyen principalmente y que es relativamente alta también, tanto en las aguas bajas y en las aguas, en la época de inundación, en algunas especies, ¿sí? Esto tiene sentido principalmente en la seca, porque acordémonos que estos son animales detritívoros y herbívoros, ¿no? Y durante la época seca, en los lagos, en el fondo de los lagos, se acumula todo lo que proviene del bosque, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, al parecer, estos organismos están básicamente aprovechando toda esa energía que viene del bosque, ¿no? En el caso específico de la palometa, Milosoma, es un animal que come muchos frutos, ¿no? Y en este gráfico de las aguas bajas se puede ver que la contribución de él es principalmente eh, los productos del bosque, ¿no? Entonces esto está muy de acuerdo digamos, con lo que se conoce de la biología de estas especies, ¿sí? Eh, a continuación, tenemos a los peces omnívoros, ¿no? Y en este grupo los patrones ya dejan de ser tan claros, ¿sí? Eh, aunque presumiblemente esto sea esperado, ¿no? Se ve claramente una altísima variabilidad en la contribución de todas las fuentes, de hecho, ¿no? Y como digo, esto puede ser esperado justamente porque son especies omnívoras, ¿no? Se alimentan de diferentes niveles tróficos y eventualmente son muy generalistas, digamos, y entonces esto se ve reflejado en este patrón no tan claro, ¿no es cierto? En este grupo de especies, como vemos, el fitoplancton sigue siendo importante, ¿no es cierto? Aunque las plantas C3, es decir, los productos del bosque, también lo son principalmente durante la época de inundación. Eh, como les digo, esto es esperado porque durante esta época las especies tienen acceso a los bosques inundados, ¿no es cierto? Y allí pueden estar consumiendo directamente los productos del bosque u organismos que están consumiendo estos productos, ¿no? Em, después, bueno, tenemos al grupo de los depredadores, ¿no es cierto? Y estos muestran un patrón súper claro, ¿no? Durante la época seca, el fitoplancton nuevamente es la fuente basal que sustenta a estos organismos, ¿sí? Sin embargo, en la época de inundación, son las plantas del bosque las que contribuyen de forma claramente mayoritaria, ¿no? Esto, como digo, es esperado por la accesibilidad que tienen los peces al bosque inundado. Sin embargo, aún no hemos podido explicar la ruta por la cual esta energía está siendo canalizada hacia estos organismos, puesto que ninguno de los peces de niveles tróficos inferiores muestran este patrón tan marcado. Entonces, en este punto, debemos un poco continuar analizando los datos, porque una explicación es que existan otras especies que muestren este mismo patrón, ¿sí? Incluyendo invertebrados, ¿no? Entonces, este es un punto en el que necesitamos todavía un poco trabajar en análisis de otros datos y ver qué es lo que está sucediendo con estos organismos, ¿no? Con este grupo de peces, ¿no? Ahora, pues bien, esto está súper interesante. Resultados muy, digamos, interesantes desde el punto de vista ecológico, científico, ¿no es cierto? Ahora, para contextualizar esta investigación, me gustaría un poco hacer una reflexión y bueno, y el resto de la presentación me voy a enfocar en el concepto de sustentabilidad y seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante conocer cuál es el compartimiento del ecosistema que sustenta mayoritariamente a los peces? Se preguntarán ustedes, ¿no es cierto? O sea, es un estudio muy, digamos, específico y que si no se le ve con ojos, ¿no? Clínicos, digamos, las personas podrían pensar, es una cosa muy,
muy específica, no tiene mucha aplicabilidad, pues no es así. Y esto es, la importancia se sustenta en que básicamente la energía proveniente de los ecosistemas amazónicos es canalizada a través de los peces hacia los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros entendemos un poco de dónde viene la energía, principalmente que está sustentando a los peces y a las personas, entonces podemos proponer estrategias de conservación, estrategias de manutención digamos, de estos regímenes de inundación, etcétera, ¿no? Que es lo que principalmente se pierde cuando uno, por ejemplo, pone represas hidroeléctricas o algo así. Uno básicamente acaba con esta conectividad hidrológica, acaba con este dinamismo hidrológico y lo que antes era esta dinámica de inundación en los bosques, de repente ya no existe, ¿no? Entonces, es ahí donde radica la importancia de este tipo de estudio, ¿no? Y bueno, eh, como les digo, la energía es canalizada hacia los seres humanos, ¿no es cierto? Y existen ejemplos de peces icónicos capaces como de integrar esa energía a través del consumo de una gran variedad de otros peces, ¿no es cierto? Y en este caso me estoy refiriendo específicamente, ¿sí? Al paiche, ¿sí? Arapaima, el gigante de los lagos, es sin duda alguna una de estas especies, ¿no es cierto?, que se encargan como de canalizar la energía que proviene de muchas especies de una gran variedad de peces, ¿no es cierto? En esta reciente publicación que estoy mostrando, que es uno de los frutos de nuestro trabajo en los lagos del río Yuruá, este estudio fue liderado por Cristina Jacobi. Mostramos la gran variedad de peces que el paiche consume, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, ¿sí? Más allá de poder entender qué es lo que come el paiche, lo realmente interesante de este trabajo es que pudimos demostrar cómo el conocimiento tradicional de los pobladores amazónicos puede potencializar la información científica generada, ¿sí? En este trabajo, a través de entrevistas a los pobladores locales, conseguimos incrementar de manera sustancial la lista de especies de peces consumidas por el paiche, ¿sí? Y esa información proveniente de los habitantes locales se fundamenta en una extensa experiencia obtenida no solamente porque ellos consumen tradicionalmente el estómago del paiche, ¿no? Ellos comen el estómago como si fuese, como algo así como la guatita, ¿no es cierto? La guatita del paiche es un plato exquisito que ellos es súper apetecible, digamos, ¿no? Entonces, cuando pescan el paiche y aprovechan la guatita, entonces abren el estómago y muchas veces se fijan en lo que comieron, ¿no? Entonces, tienen un conocimiento muy grande sobre justamente la dieta de este animal. Pero además de eso, esta experiencia viene también porque ellos manejan a esta especie durante varios años en su ambiente natural. Lo manejan de manera sustentable. Em, y, y bueno, y es aquí un poco donde quisiera entrar a hablar sobre este sistema de manejo comunitario, ¿sí? Que básicamente se ha convertido en un verdadero ejemplo de sostenibilidad. En esta presentación comenzamos hablando sobre soberanía alimentaria, ¿sí? Y probablemente el manejo del paiche sea el mejor ejemplo de cómo la organización y el empoderamiento comunitarios sean los principales vehículos para garantizar la soberanía alimentaria y la sostenibilidad de los habitantes de la Amazonía. Estos son dos conceptos sumamente importantes cuando hablamos de conservación de los recursos naturales, ¿no es cierto? Ahora, tradicionalmente la conservación de los recursos naturales ha sido anclada principalmente a la creación de reservas protegidas, de áreas protegidas, ¿no? Y
Hace 40 años, las áreas protegidas eran en gran parte dominio exclusivo digo, de conservacionistas, de funcionarios forestales, de planificadores del uso de la tierra, etcétera, ¿no? Eh, el concepto de áreas protegidas surgió básicamente de la necesidad de conservar la biodiversidad de regiones importantes, ¿no? Sin embargo, en sus inicios, este concepto no llevaba en consideración que existen personas viviendo dentro de estas áreas y que estas personas hacen uso de los recursos naturales, ¿no? De los cuales dependen mayoritariamente para su sobrevivencia, ¿no? Ahora, al bloquear el acceso a las áreas protegidas sin ofrecer alternativas, se limita de manera generalizada, ¿no es cierto?, los medios de vida de las personas. Y se les obliga en gran parte, en muchos casos, a ser transgresores de los límites y de las reglas establecidas en las áreas protegidas, ¿no? Entonces, esto, sin duda alguna, anula completamente el éxito eventual de una reserva para conservar la biodiversidad, ¿sí? Ahora, con el paso del tiempo, el concepto de área protegida ha ido enriqueciéndose y nuevos paradigmas han ido ganando terreno. Es así que en la actualidad las áreas protegidas están incluidas en el ámbito internacional como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Y su misión se ha ampliado sustancialmente, ¿sí? Hoy en día se espera que las áreas protegidas contribuyan directamente al desarrollo nacional y a la reducción de la pobreza, ¿ok? Em, Según los mandatos globales, digamos, las áreas protegidas entonces ahora deberían hacer mucho más que solamente conservar la diversidad biológica, ¿no? Estas áreas deberían encargarse de mejorar el bienestar social, de velar por la seguridad local y brindar beneficios económicos en múltiples escalas, ¿sí? Es así como en la década de los noventas se implementa en la Amazonía brasileña el concepto de reservas de desarrollo sostenible, ¿sí? Ese es un concepto súper interesante, porque en estas reservas las organizaciones de conservación forman alianzas con el gobierno y la sociedad civil, que son principalmente los habitantes locales, ¿no? Y juntos han seguido una serie de estrategias que vinculan la conservación con el desarrollo local a través de la gestión comunitaria de los recursos naturales, lo que se llama, en inglés es Community-Based Management, ¿sí? El manejo de base comunitaria. Eh, y bueno, estas reservas entonces son áreas legalmente protegidas en donde sus habitantes locales cumplen la función de cogestores, ¿sí? Junto con los responsables de los gobiernos locales y las organizaciones científicas conservacionistas, ¿ok? Entonces, de esta forma, todas las decisiones que tienen relación con el manejo de los recursos naturales son tomadas a través de asambleas generales que se nutren de la información científica generada con el aporte del conocimiento local, ¿sí? Entonces existe esta sinergia, digamos. Y es así que, a manera de ejemplo, aquí, para el manejo del paiche en las reservas del río Yuruá, se hizo una zonificación para el aprovechamiento y protección de lagos y se designaron tres tipos de lagos, básicamente. Primero, los lagos de acceso libre, que, bueno, en general quedan fuera de los límites de la reserva, donde por lo tanto no existe la posibilidad de restringir el uso de cualquier persona que llegue a pescar. Segundo, tenemos los lagos de subsistencia, ¿sí? Que son lagos de uso para subsistencia de la gente que habita las reservas, los habitantes de las reservas, las personas que están encargadas de la cogestión. Y ellos tienen el acceso a estos lagos donde pueden pescar su alimento, ¿sí?
Y en estos lagos está prohibido el ingreso de personas que son ajenas a la reserva. ¿Ok? Eh, Tercero, los lagos de protección estricta, eh, que son lagos en donde nadie puede pescar, básicamente, ni siquiera los habitantes de las reservas. Esta restricción tiene una excepción solamente. Y estos son los lagos donde se lleva a cabo durante una vez al año el manejo comunitario del paiche. ¿Sí? Entonces, como comprenderán, ¿no es cierto? Para hacer cumplir estas reglas es indispensable que exista una vigilancia continua de los lagos que están protegidos. Si esto no existe, simplemente cualquier pescador foráneo podría acabar con el recurso sin control y los habitantes locales no podrían beneficiarse de la protección y del manejo, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué es lo que sucede? Los comunitarios se organizan en diferentes brigadas de 3 a 4 personas que pasan básicamente a vivir durante un tiempo que puede variar de 1 a varios meses en estas casas flotantes que ustedes ven en las imágenes, que están apostadas justamente en la entrada de estos lagos protegidos, ¿sí? Y por ahí no pasa ninguna persona sin autorización de la comunidad. Y lo más importante, allí nadie pesca, ¿no? Entonces, de esta forma, los propios comunitarios están contribuyendo en la parte de vigilancia de sus recursos. Pero para que exista el manejo, sí, una parte es la vigilancia, ¿no es cierto? Pero otra parte muy importante es el monitoreo. Es decir, una vez que los lagos están protegidos, es indispensable conocer los stocks de paiche que hay en cada uno de estos lagos, ¿no? Entonces, los comunitarios organizan también ellos campañas de monitoreo. Eh, este es un paso súper importante para saber en qué situación se encuentran las poblaciones del paiche y cuáles son sus tendencias, digamos, a lo largo del tiempo, ¿sí? Ahora, eh, ustedes se preguntarán, ¿cómo saber el número de paiches de un lago, no? Son lagos súper grandes y hay un montón de peces, en fin. ¿Cómo se hace para saber esto, no? Y es aquí donde la ciencia nuevamente es un aliado súper importante del conocimiento tradicional para lograr el manejo sustentable de los recursos. En 2004 fue publicado este estudio de Castelo que consiguió un poco estandarizar de forma científica el método para contabilizar los paiches de un lago. Y el método está basado en la biología del paiche, que es un pez que obtiene el oxígeno para respirar en la superficie. Es decir, saca muy rápidamente su hocico para tomar una bocanada de aire y se sumerge de nuevo. Y esto lo hace más o menos cada 20 minutos, ¿no? Entonces, utilizando este conocimiento tradicional, digamos, eh, además de eso, digamos, este comportamiento de respirar es muy conocido por los habitantes locales y ellos utilizan tradicionalmente arpón para capturar al paiche durante el momento este en el que el paiche saca la cabeza para respirar, ¿no? Entonces se hace evidente que él está ahí y ellos con el arpón lo cazan. Entonces, ¿qué es lo que hizo este estudio? Básicamente, mediante ensayos y verificaciones experimentales, se estandarizó el método de conteo que es llevado a cabo por los propios comunitarios y que es ampliamente aceptado y usado en los programas de monitoreo de esta especie, ¿no es cierto? Entonces, los comunitarios, en lugar de utilizar el arpón para para pescar a los paiches, lo que hacen es básicamente contar cuántos hay, anotar y basado en esos datos, a continuación, se generan informes, ¿sí? Sobre el estado de las poblaciones de los paiches en los lagos. Eh, con esa información que se manda a la autoridad ambiental, entonces la autoridad ambiental permite una cuota anual de 30% de los individuos adultos registrados para que sean aprovechados dentro del programa de manejo, ¿cierto?
Entonces, ustedes ven como aquí ya se cierra el círculo, ¿no es cierto? Tenemos vigilancia, monitoreo y aprovechamiento, ¿verdad? Ahora, ¿cómo han sido los resultados, digamos, de esta experiencia? Básicamente, en el 2016, este estudio fue clave para mostrar las tendencias poblacionales del Paiche bajo este sistema de manejo. Aquí en este gráfico podemos ver que el tamaño de cada una de estas bolas representa el tamaño poblacional de paiches en cada uno de los lagos, ¿sí? Eh, y podemos observar que los lagos que están protegidos, que son básicamente los de color verde, son los lagos que poseen las poblaciones más abundantes de paiche. Eso es un indicativo de que el programa está funcionando. Sin embargo, hay evidencias más fuertes, como por ejemplo esta de aquí, en donde a través del monitoreo se ve claramente como las poblaciones de los lagos dentro de las reservas, las áreas protegidas, son poblaciones que están en aumento, ¿sí? Mientras las que están fuera de las áreas protegidas, que es básicamente, las áreas protegidas están demarcadas por esta línea blanca, ¿no es cierto? Entonces, los lagos, las poblaciones en los lagos fuera de estas áreas protegidas o están estables o están declinando, ¿sí? Entonces, esa es otra muestra más de que está funcionando el programa, ¿sí? En este gráfico aquí podemos ver básicamente la tendencia poblacional, ¿no es cierto?, de los lagos, más bien dicho, el tamaño poblacional de los paiches en lagos protegidos de subsistencia y de acceso libre, ¿no es cierto? Entonces, aquí, a pesar de que, digamos, hay una tendencia a disminuir las poblaciones en los lagos no protegidos, digamos, es muy evidente que en los lagos protegidos las poblaciones son muy altas. Y lo más importante de todo esto, o lo que más llama la atención, es que además se hizo análisis sobre los ingresos generados para los pobladores locales, ¿sí? Entonces aquí se puede ver que los ingresos son súper altos para los pobladores locales, básicamente en lagos donde está siendo manejado el paiche. Los otros lagos, obviamente, los ingresos vienen de, digamos, de la pesca, de la venta de otro tipo de peces, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, se ve aquí, este es un buen ejemplo de cómo digamos, la organización, ¿sí?, comunitaria, se ha convertido en el pilar fundamental en el éxito de este tipo de programas. Y esto se ha logrado básicamente a través del empoderamiento de las personas para conservar sus recursos y al mismo tiempo utilizarlos para su beneficio, ¿no? Esto se logra, obviamente, a través de políticas públicas que vean al ser humano como parte del ecosistema y no como un depredador insaciable de los recursos, ¿no? El manejo del paiche en el río Yuruá y otros ríos de la Amazonía es un excelente ejemplo de cómo las políticas públicas en torno de la conservación que fueron generadas hace varias décadas, no es de hoy día, ¿no? A través de la creación de esta figura de reservas de desarrollo sustentable, han sido implementadas de manera progresiva a lo largo de los años y hoy en día rinde sus frutos, ¿no? Es importante recalcar aquí la función de este tipo de reservas al otorgar a los habitantes locales el poder de decisión, ¿sí?, sobre sus recursos naturales. Es decir, nadie más que ellos para garantizar su alimento para las futuras generaciones y el sustento, y su sustento en el presente, ¿no? Y esta, obviamente, es una manera no asistencialista de contribuir con la reducción de la pobreza, ¿sí? De manera figurativa, es es como entregar a las personas las herramientas para que pesquen su propia comida sin tener que entregarles el pescado en la mesa, ¿no es cierto?
Pero también es una forma de hacer un uso eficiente de la gran diversidad de peces nativos de la Amazonía, ¿sí? Eh, y esto es importante porque lastimosamente muchas veces existe confusión por parte de nuestras autoridades en el Ecuador, que piensan básicamente que el mejor apoyo que se puede dar a las comunidades es entregar alevines de especies exóticas para su cultivo. Todos sabemos los problemas ambientales que generan estas actividades sobre la biodiversidad nativa, ¿no? Y el reto que tenemos ahora es generar alternativas sustentables para el desarrollo de los habitantes amazónicos en nuestro país, ¿sí? Es decir, acoplar las ideas que vienen y que han sido probadas a nuestro medio, ¿no es cierto? Eh, y bueno, lejos de ser una crítica sin propuestas, eh, esta presentación básicamente busca principalmente mostrar que es posible el manejo comunitario de peces y que es necesario que pensemos en alternativas que se adapten a nuestro medio. Finalmente, como mensaje para llevar a casa de esta presentación, quisiera nada más recalcar, como hemos visto, primero la importancia de los peces como mediadores en el flujo de energía entre los diferentes compartimientos de los ecosistemas. Y hago énfasis en la importancia de la investigación científica para entender cómo funcionan los ecosistemas y así poder generar alternativas sustentables de aprovechamiento de la biodiversidad. Eh, no quiero terminar esta presentación sin antes agradecer a todos los habitantes de la ribera del río Yuruá que fueron súper hospitalarios, que nos brindaron todo el apoyo, que están súper motivados con todo esto que están generando eh, y que nos abrieron los brazos para básicamente nosotros contribuir un poquito con conocimiento científico que es generado a través de la alianza con el conocimiento local, ¿no es cierto? Además de eso, quiero agradecer a todos nuestros colaboradores, eh, principalmente Tim Jardín, Cristina Jacobi, Joseph Haas, John Campos Silva, Steven Sraiko y Bill Magnusson. Y además de eso, me gustaría agradecer a la Universidad Central a través del Grupo de Estudios de Ecosistemas Acuáticos y a la Red Ecuatoriana de Limnología por la invitación a esta presentación, en la persona de Juan Francisco Rivadeneira. Muchísimas gracias a todos. Si tienen cualquier pregunta, cuestionamiento o si quieren entrar en contacto eventualmente por email, pues los invito a que lo hagan ahora las preguntas tal vez a través del chat y bueno, estaré gustoso de recibir cualquier inquietud. Muchísimas gracias.